Estos son los nuevos auriculares de Sonos, los nuevos Sonos Ace, los primeros auriculares de una marca que conocemos desde hace mucho tiempo por fabricar altavoces, unos altavoces que además nos encantan. ¿Conseguirán estos Sonos Ace competir directamente con otros clásicos como los auriculares de Sony, de Bose o de Apple? Pues vamos a verlo. La apuesta de Sonos es muy arriesgada entrando en el mercado de los auriculares, un mercado que ya está bastante copado con marcas como Sony, como Bose, incluso como Apple, una de las últimas que se incorporó a este mercado y que con sus AirPods Pro o con sus AirPods Max pues ha conseguido hacerse un hueco, al menos entre los usuarios de iPhone. Estos Sonos Ace tienen que ofrecer algo especial, algo diferente que te haga optar por estos auriculares en lugar de unas apuestas seguras como son pues, los auriculares de Sony o de Bose. ¿Lo conseguí? Pues vamos a verlo. Estamos hablando de unos auriculares que tienen un diseño, pues lo que se espera de una marca como Sonos. Ya veis que son unos auriculares con un diseño muy minimalista, muy sencillo. Estos son los auriculares negros. Ya veis que tiene incluso estos acabados de la parte metálica en color negro. Existen otros auriculares, otro modelo blanco, un blanco roto, un blanco marfil. No soy yo experto en esas tonalidades de colores. Y son unos auriculares que, como veis, no se pliegan. Al igual que ocurre con los AirPods Max, simplemente los auriculares se giran para poder guardarlos. Guardarlos, por cierto, en una funda semirrígida que nos incorpora en la caja, que nos trae en la caja Sonos, junto con los cables que necesitamos, luego hablaremos de eso, y una pequeña funda magnética para esos cables. Así que Sonos aquí ha tenido un detalle muy importante que no todas las marcas tienen. Normalmente este tipo de accesorios te lo ofrecen aparte y Sonos no se lo incluye en la caja, así que es todo un detalle. Sonos ha optado por un acabado mate, lo cual para mí es todo un acierto. Un acabado que, como veis, apenas tiene la marca de Sonos, casi que ni se aprecia en uno de los auriculares. La firma de Sonos en sus diseños y la verdad es que a mí me gusta mucho. Ha optado por botones físicos, lo cual también a mí me parece un acierto. Tenemos, por un lado, el botón de contenido, un botón con el que puedes controlar la reproducción, el play, avanzar, retroceder, deslizas hacia arriba y subes volumen, deslizas hacia abajo y bajas volumen. Tenemos justo debajo el botón para el control de la cancelación de ruido o del modo Aware, un modo transparencia del que luego hablaremos. Y luego tenemos en el otro auricular pues el botón de encendido y el puerto USB-C, puerto que sirve tanto para cargar el dispositivo como para conectarle un cable y escuchar la música directamente mediante cable. Incluye el cable USB-C a USB-C para cargarlo o para conectarlo a tu dispositivo Android o tu iPhone 15 o 15 Pro, que ya sabéis que cuentan con USB-C. Es la única forma de escuchar sonidos sin pérdidas en tu iPhone, porque ya sabéis que Apple no incluye códecs de alta definición de sonidos sin pérdidas en su conexión Bluetooth. Android, depende de la marca, depende de tu modelo, sí que tienes códecs que son compatibles y que estos auriculares también incluyen, con lo cual puedes escuchar sonidos sin pérdidas de forma inalámbrica. Aunque los más puristas con esto, bueno, pues se ríen un poco. Aparte de eso, contan con estas espumas, estas almohadillas de viscoelástica que la verdad es que son muy cómodas y que cuentan con esta característica y es que se quitan y se ponen magnéticamente. ¿Te suena, verdad? Los AirPods Max hacen exactamente lo mismo. Ya veis que tienen dos acabados distintos, en negro y en gris, para diferenciar la izquierda de la derecha. Aún así, no te tienes que preocupar porque si intentas poner la de la izquierda en la derecha, no encaja, no se une magnéticamente. Solamente lo hace si lo pones en el auricular correspondiente. Aquí veis también la identificación del auricular y con las almohadillas puestas están en la parte inferior de una forma muy sutil. Ahí podéis ver la R de derecho, la verdad es que se nota poco, pero bueno, es muy fácil. Donde están
los botones de control es el auricular derecho, así que pues no te acostumbras enseguida y te los pones siempre de forma correcta. La diadema también tiene su almohadilla, son unos auriculares muy cómodos, generalmente uno que cuenta con una cabeza de un tamaño considerable, los auriculares se me quedan bastante justos, y estos Sonos 6, pues la verdad es que me quedan un poquito menos justos, no aprietan, son muy cómodos, son unos auriculares circumaurales, es decir, tapan por completo tu pabellón auricular, con lo cual te aíslan de forma pasiva del ambiente, y luego cuentan además con las funciones de cancelación activa de ruido y de modo aware, que luego vamos a tratar. Ya digo, calidad de materiales, diseño minimalista, estamos ante un producto Sonos, así que esto estaba fuera de toda duda de que te iba a convencer. En cuanto a conectividad, contamos con Bluetooth 5.4 y conexión multipunto, es decir, podemos conectar dos dispositivos de forma simultánea en estos Sonos Ace. Así que el cambio de dispositivo es automático. Empiezas a reproducir en uno, se conecta, lo pausas, reproduces en otro y automáticamente el sonido pasa a ese dispositivo. Así que es muy cómodo, es algo que hayamos probado en otros modelos y que personalmente me gusta mucho. Así que se agradece que Sonos incluya esto para no tener que andar borrando dispositivos de la memoria para poder cambiar de conexión de uno a otro. Cuenta con una autonomía de 30 horas. 30 horas si tienes la cancelación activa de ruido siempre puesta, cosa que en mi caso no ocurre siempre. Así que puedo decir que en toda la semana que llevo utilizándolos, y utilizándolos bastante, no he tenido todavía que cargarlos. Para completar las especificaciones, bueno, pues cuenta con Dolby Atmos, seguimiento de cabeza, ya hemos hablado de cancelación de ruido, de modo aware, y cuenta además con una peculiaridad, y es que puedes pasar el sonido de tu barra de sonido de Sonos a tus auriculares solo con pulsar un botón. Y esto es uno de los puntos con los que Sonos quiere convencer a sus usuarios de sus altavoces para que compren estos auriculares y no otros. La función funciona francamente bien. La verdad es que me ha funcionado muy bien. En las primeras reviews que vi de los auriculares hablaban de pequeños cortes, de que no siempre funcionaba. El caso es que desde que tengo los auriculares ha habido 2 o 3 actualizaciones de firmware que he tenido que instalar, y la verdad es que a mí de momento no me ha fallado las veces que lo he probado, y todos los días lo he probado un par de veces el pasar el sonido de mi Sonos Arc a los auriculares. De momento solamente funciona con los Sonos Arc, con la barra de sonido más premium de Sonos, pero la marca ha prometido que va a funcionar en breve también con las Sonos Beam, la Sonos Beam 2, con todas sus barras de sonido, así que es simplemente cuestión de esperar. Otra de las cosas que tendremos que esperar es el sonido True Cinema. Ahora mismo, cuando tú pasas el sonido de tu barra de sonido a tus auriculares, puedes escuchar de un sonido de muy buena calidad, un sonido espacial, incluso con seguimiento de cabeza, pero Sonos promete que la experiencia va a ser mucho mejor cuando se active la funcionalidad True Cinema. Ahora mismo no está disponible, también tendremos que esperar para que esto llegue, pero ahora mismo, tal y como yo estoy disfrutando de mi contenido de la televisión con estos auriculares, y la verdad, de una forma que me gustan bastante, de momento me ha hecho olvidarme de mis AirPods Max, pues la verdad es que no puedo esperar a que llegue esta función True Cinema, que Sonos promete que va a ser una experiencia sensacional, así que cuando la probemos os lo contaremos. Vamos a hablar un poquito de la aplicación de Sonos. En mis últimas reviews de productos de Sonos ya lo he mencionado varias veces que la aplicación de Sonos necesitaba una renovación, y Sonos lo ha hecho. Como cualquier cambio, cuando cambian, pues siempre hay gente a la que no le gustan esos cambios, porque hay que acostumbrarse a un funcionamiento un poquito diferente. La aplicación ha cambiado de diseño, ha cambiado de funciones que están ahora en otro sitio, y bueno, hay que acostumbrarse. A mí personalmente me gusta. ¿Qué es lo que pasa con estos auriculares? Pues que al principio despista, porque acostumbrado a utilizar la aplicación de Sonos para escuchar música en los altavoces de Sonos, con estos auriculares no ocurre eso. Cuando yo los conecté, lo primero que hice fue entrar en la aplicación de Sonos y vi todas las opciones que te ofrece de personalización, de ecualización, de funciones, actualizaciones de firmware, la configuración para el traspaso de sonido de la barra de sonido a los auriculares. Todo eso se hace a través de la aplicación, pero cuando fui a escuchar música no encontraba cómo. Y es que estamos ante unos auriculares Bluetooth.
Así que la música la escuchas pues a través de la aplicación que tú utilices en tu iPhone, Spotify, Apple Music o la que sea. No utilizas la aplicación de Sonos para escuchar música en los auriculares. Es el primer producto de Sonos que funciona así. Así que bueno, hay que acostumbrarse al principio. Con todo eso, en cuanto te das cuenta de ese detalle, bueno, pues configuras los auriculares a tu gusto la primera vez, las siguientes veces vas retocando poquito a poco y una vez que has terminado no tienes que tocar la aplicación absolutamente para nada, simplemente ponerte a escuchar música con los auriculares puestos, así que ninguna queja al respecto. Llega uno de los puntos más complicados en una review de auriculares y es contaros cómo suenan. Es difícil deciros cómo suenan unos auriculares. Cuando uno se compra unos auriculares de 499 euros, obviamente las expectativas están muy altas y te puedo decir que estos Sonos cumplen perfectamente esas expectativas. Ofrecen un sonido equilibrado, un sonido de calidad, un sonido en el que diferencias muy bien voces, instrumentos. Para mi gusto personal, el sonido quizás recién sacado de la caja es un sonido un poquito plano. Yo retoqué un poquito la ecualización hasta que di con el sonido que a mí me gusta. Es una opción que te ofrece Sonos, así que perfecto. Puedes retocarlo y modificar un poquito los bajos, los agudos, los medios, a tu gusto. Pero ya digo que es un sonido muy bueno, un sonido muy equilibrado, un sonido que no distorsiona ni siquiera a volúmenes muy altos, y lo he probado con música bastante cañera, incluida música clásica que mi amigo Jesús me dijo que probara para ver si realmente distorsionaban y no distorsionan, así que estamos hablando de unos altavoces con una calidad de sonido fuera de toda duda. Cuenta con cancelación de ruido, para mi gusto una muy buena cancelación de ruido, diría que ligeramente superior a la que ofrecen los AirPods Max, al menos en mi caso. Creo que aíslan más ruido estos Sonos 6 que los AirPods Max de Apple. Y el modo transparencia, pues al revés, diría que están justo por debajo de los AirPods Max, pero esto es todo un piropo porque realmente creo que después de los auriculares de Apple, los auriculares que mejor modo transparencia o modo aware, que Sonos lo ha denominado en sus auriculares, creo que son estos. Y hasta ahora nunca había probado unos auriculares que estuvieran tan cerca de los auriculares de Apple en esta modalidad de sonido. La pregunta: ¿merecen la pena estos Sonos 6? Pues obviamente sí. ¿Tienen un precio alto? Sí. ¿Qué lo diferencia de otros auriculares que pueden estar en un rango de precio similar? Pues detalles. Detalles como la integración con las barras de sonido de Sonos, detalles como el diseño, como la comodidad. Obviamente, si hablamos de los auriculares de Sony, de Bose o los AirPods Max, estamos hablando de auriculares que suenan muy bien, que tienen unas prestaciones muy altas, y estos Sonos están a la altura de estos auriculares. Teniendo en cuenta que son los primeros auriculares de Sonos, pues eso ya es todo un mérito. ¿Cuáles me compraría? Pues en mi caso personal, que cuento con altavoces de Sonos, que utilizo la barra de sonido Sonos en mi televisor, creo que no cabría ninguna duda que si me tuviera que decidir por unos auriculares o por otros, me decidiría por estos Sonos Ace. Pero obviamente, ya digo, esto es cuestión de detalles, así que ya sois vosotros los que tenéis que valorar vuestro caso personal. Pero sí te puedo decir que estos Sonos Ace no te van a defraudar. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo, y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.